בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו, כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע. El Señor le bendiga y le guarde. Este es tu hermano Pastor Walter Agosto, pastor de la Congregación Catedral de la Fe en la ciudad de Caguas, en la isla de Puerto Rico. Y directamente desde los estudios de Veracidad Channel aquí en Cancún, México, estamos comenzando ahora la segunda clase de los discipulados para nuevos creyentes. Y una vez más, simplemente les recuerdo que estas clases, estos discipulados, son fundamentos. Una que otra clase vamos a entrar, como en esta, en mucho material, en bastantes detalles. Pero para eso usted tiene la oportunidad de ver el programa y luego, si se repite, cuando se repita, volver a verlo otra vez y poder hacer sus anotaciones. Es bien importante que entendamos que lo que estamos estableciendo fundamentos, pero a veces tenemos que entrar bastante profundo porque hay fundamentos que conectan con muchos conceptos que necesitamos estudiar antes de continuar. En este caso, esta segunda clase tiene dos partes. O sea que la segunda clase del discipulado tiene parte A y parte B. Así que es bien importante que entendamos esto en el caso de que veas otro programa más con esta misma clase, posiblemente sea la continuación de esta misma. Vamos a estar hablando acerca dentro de los discipulados, lo que es la teoría de las dos casas, vamos a saber lo que es, la misión del Mesías y el contexto hebraico de la parábola del hijo pródigo. ¿Y por qué tenemos todo esto en esta sola clase? Bueno, te digo porque están todas entrelazadas y la conexión es tan obvia, es tan cercana que tenemos que darlo todo junto aquí. Y por eso es que lo hemos separado la segunda clase en dos partes, en parte A y en parte B. Así que rápidamente vamos a comenzar hablando que el Eterno, el creador del cielo y de la tierra, el rey de Israel, sabemos que estableció pacto con Adán, estableció pacto con Noé, pero ahora vemos que establece un pacto con Abraham. Y lo que el Eterno está haciendo es buscando un hombre en quien confiar, un hombre en quien perpetuar su nombre y así a través de ese hombre y su descendencia y su familia poder ser luz a toda la familia de la tierra. Ese es el plan del Eterno, ese es el plan del creador del universo. Y ese plan lo ejecuta con Abraham después de haber visto la fidelidad de Abraham. Sabemos que de Abraham entonces salen lo que se llaman las 12 tribus de Israel. Sale Jacob, y Abraham, Isaac y Jacob. De Jacob salen 12 hijos, estos hijos se convierten en tribus, estas tribus todas juntas se convierten en Israel, la gran nación de Israel. Luego Israel se divide en dos reinos y la misión del Mesías consiste en restaurar estos dos reinos. En el proceso de restaurar los dos reinos está la oportunidad de que gente de las demás naciones se integren, sean adoptadas en el reino de Israel, y cuando venga el Mesías y por fin traiga restauración total al reino o el reino de Israel, va a terminar incluyendo mucha gente que no comenzaron siendo parte de Israel. Por eso que la Biblia dice que los últimos serán primeros, los primeros serán últimos, entre otras cosas maravillosas que dice la Escritura. Ahora, las tribus de Israel estaban formadas por los descendientes de los hijos de Jacob, lo que acabamos de decir, lo que ahora mismo dije fue casi todo un resumen. Este patriarca Jacob, a quien se le conoció posteriormente como Israel, tuvo 12 hijos, ¿ok? Así que tenemos a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Y esto lo encontramos en Génesis capítulo 29, versos 32 al 30, capítulo 30, exacto, verso 24, capítulo 35, versos 16 al 18, como ven en pantalla. Ahora, el pueblo de Israel sabemos que permaneció históricamente, y esto pues, en otra clase lo podemos hablar, pero realmente estaba 216 años bajo esta última opresión, bajo el manto o bajo el brazo
esclavizante y opresor de Faraón. En su totalidad sí sabemos que estuvo 400 años como según la profecía y como así como el Eterno lo había profetizado, se lo había dicho a Abraham. Pero esta clase aquí no vamos a cuantificar exactamente cuántos años, simplemente un dato al calce. Lo que sí quiero que entiendan es que cuando el Eterno hace un convenio con Abraham, ya le había dicho que su descendencia iba a terminar en bajo un gobierno que lo iba a oprimir, y que ese gobierno, ese rey, iba a ser juzgado, y que su descendencia iba a salir con oro y plata, y que iban a ser bendecidos. Así que estamos viendo que la descendencia de Jacob entra en Egipto, y luego cuando salen de Egipto, y ya conocemos todo lo de la historia de las 10 plagas, sabemos que cruzan el Mar Rojo, pero cuando cruzan el Mar Rojo llegan frente al monte Sinaí. Ahí es donde vamos a detenernos bastante. Yahweh entrega los 10 mandamientos escritos en piedra en el monte Sinaí. Y esto lo habíamos hablado en la primera clase, que lo escribió con su dedo. Ahora bien, la palabra hebrea, ketubah o ketubá, lo que nos habla es acerca de un certificado o de un compromiso de boda. Un certificado de boda, un compromiso de boda, de matrimonio, donde está escrito las responsabilidades y el compromiso del novio y de la novia. Y la ketubah lo encontramos en la tradición judía, en las ceremonias de boda. ¿Y de dónde viene esta ketubah, este documento que habla acerca del compromiso del novio y la novia en cuanto a su relación de convenio como esposos? Viene de la imagen que vemos en el monte Sinaí cuando Moisés se está presentando los 10 mandamientos. Se le conoce también como un certificado de matrimonio, como un convenio de matrimonio, como un pacto de matrimonio, la ketubah. Ahora es bien interesante porque todo lo que está ocurriendo en todo el protocolo de Moisés descender del monte Sinaí, entrar y salir de la nube, esa nube que está cubriendo el Sinaí, vamos a ver que en el hebreo, especialmente en Isaías, lo vemos como la palabra en hebrea jupa, que es la misma jupa que vemos en las ceremonias judías y hebreas de boda. Así que todo el escenario que está ocurriendo en el monte Sinaí literalmente es una boda. Y esto es muy importante porque estamos viendo entonces la legalidad de la relación y el Eterno mostrándose como si fuera el esposo e Israel como la novia. Ahora bien, Yahweh entrega los 10 mandamientos escritos en piedra como un certificado de matrimonio o ketubah, o sea, un contrato matrimonial. Las condiciones a observar para mantener el compromiso y el honor de la relación en lo que llega el día de la consumación de la boda. Así que estamos viendo que es como si nosotros en Occidente estuviéramos viendo una ceremonia de compromiso, pero hay una legalidad que establece que aunque no se ha consumado toda la ceremonia de la boda, ya están legalmente casados. Y este es un detalle que tenemos que considerar a la hora de estudiar el protocolo de la boda hebrea y el contexto de lo que estamos viendo aquí en esta relación legal. Ahora, también es importante saber que fue en el monte Sinaí, es importante que fue en el monte Sinaí donde por primera vez se usa la palabra congregación, que en hebreo es kahal o iglesia. Es bien importante porque muchos creen que la iglesia, kahal, congregación, kahal en hebreo, nació en el día de Pentecostés, y no fue así. Kahal o congregación aparece por primera vez frente al monte Sinaí. De hecho, los hebreos que salieron de Egipto eran simplemente las 12 tribus, y lo que veíamos era un montón de esclavos. No había una organización, no había un orden social, simplemente eran esclavos que eran descendientes de Abraham. Ahora, cuando están frente al monte Sinaí, está ocurriendo una ceremonia que ahora está organizando a las 12 tribus en una relación de convenio con el Eterno,
donde hay una dualidad. Vemos que es como una boda, pero también estamos viendo el nacimiento de una nación. Y esto es importante porque están los elementos congregación, están los elementos rey, que es Yahweh, y constitución. Así que estamos viendo que en el mismo lugar es como si fuera una boda ocurriendo también el nacimiento de una nación. Congregación de Israel, organizado, como lo vamos a ver en el resto de la Biblia, nace frente al monte Sinaí. Ahora, esta ketubá, o sea, contrato matrimonial, que contiene los mandamientos, es la constitución del gobierno de Yahweh. Esta constitución es la que va a ser observada en las 12 tribus. Estas 12 tribus juntas es lo que se llama la nación de Israel. Esta nación de Israel es lo que se llama el reino. Que el reino no es, hermano, un conglomerado de ministerios, de hombres. No, el reino, están los reinos de los hombres, pero está el reino que reconoce la escritura, en la cual hay un propósito, y a pesar de que ese reino se dividió en dos, hay un ministerio de reconciliación, hay un plan de restauración, y ese plan de restauración, ese ministerio de reconciliación está ahora en los hombros del Mesías, y eso lo vamos a estar viendo más adelante. Ahora bien, cuando aprendimos en la clase pasada la definición de pecado, vimos que violar la Torá, sea por hierro, por error, sea por accidente, intencional, por ignorancia, es pecado. 1 Juan capítulo 3, verso 4 dice que infracción a la ley es pecado. Ahora, vamos a ver que esta constitución, los 10 mandamientos y el libro del pacto, donde están las fiestas, donde están las leyes kosher de alimentos y demás, las leyes de los esclavos, las leyes de convivencia, los estatutos, los mishpatim, todo esto, hermano, las ordenanzas, los estatutos, todo este conglomerado de enseñanzas, instrucciones y leyes, hermano, son parte de la constitución del reino. El rey es Yahweh y la nación es Israel. ¿Ok? Ahora, cuando tú y yo violamos estas leyes, se llama pecado y van a haber unas consecuencias. Hay algunas consecuencias que son tan fuertes como el hecho de literalmente ser cortado de Israel, sacado totalmente, expulsado de la nación. Hay otra consecuencia que fue la que sufrió Israel, que es el de ser expulsado de la tierra que hereda por derecho del convenio de Abraham. Y eso vamos a estar viendo las consecuencias del pecado. Pero resumiendo, lo que estamos viendo es que al pecar vemos que no es una acción religiosa, es una acción legal, porque estás violando un contrato matrimonial, estás atentando contra la paz de la comunidad, porque estás violando la constitución, que es la que garantiza paz y armonía y shalom y protección en la comunidad de Israel. Ahora, cuando estamos mirando a todo este conglomerado de tribus frente al monte Sinaí, usted se va a sorprender que estas 12 tribus descendientes de Abraham que estaban en Egipto no eran los únicos que estaban frente al monte Sinaí. Resumiendo y adelantando lo que les voy a enseñar, les acompañaba un grupo de extranjeros que en el proceso fueron integrándose y terminaron siendo parte también de Israel, de la nación cuyo Dios es Jehová. Ahora, aceptando el compromiso del convenio, mientras iban escuchando los mandamientos, estos extranjeros también, como el resto de la tribu, dijeron: así haremos, aceptamos. Y el Dios que tú y yo le servimos, un Dios de tanta justicia y de tanta bondad, que le toma la palabra a los extranjeros que quieren ser parte de la nación de Israel. Estamos hablando de que allí frente al Sinaí estaba la nación de Israel, o sea, las 12 tribus. Estaba allí lo que nosotros luego vamos a llamar
como los extranjeros, que terminan siendo también parte de Israel. Y estos extranjeros, hermanos, son personas que vivían en Egipto, incluyendo egipcios, que al ver las maravillas del Eterno, decidieron salir junto con los egipcios al ver que no hay Dios como el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Ahora, como le había dicho anteriormente en el comienzo, vemos el Dios de la creación buscando con quién hacer pacto, con Adán, con Noé, y encontró a Abraham. Y cuando encuentra a Abraham y ve que Abraham es el hombre conforme a su corazón, que abandona la tierra y deja todo para seguirlo a él, mire lo primero que le dice en Génesis capítulo 12, versos del 2 al 3, y escuche esto bien. Yahweh por fin encuentra a un hombre obediente a su voz y le hace a Abraham una promesa por su fidelidad. Esto que el Eterno le está diciendo en Génesis 12 es simplemente porque Abraham fue fiel. Simplemente le hace esta promesa porque Abraham fue fiel. Y lo encontramos en Génesis capítulo 12, versos del 2 al 3. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán, y escuche bien, y serán benditas. Y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. ¿Por qué estoy enfatizando y serán benditas toda la familia de la tierra? Porque vamos a entrar profundo, hermano, en esta promesa, en esta porción que acabamos de leer. Ahora, conectamos esta porción y conectamos esta promesa, los que han estudiado, con Gálatas. Lo vamos a leer, aunque lo vamos a ver otra vez. En Gálatas 3:13, que dice Mashiach, o sea, el Mesías, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Para que en Yeshua HaMashiach la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Pero vimos, gentiles lo que quiere decir es naciones, gente de las naciones, refiriéndose a otras naciones aparte de la nación de Israel. Así que vemos que cuando el pueblo hebreo sale de Egipto, el que quería ser parte de esa nación que salió de Egipto, los descendientes de Abraham, tenían que entrar a través del pacto de Abraham. Así que vemos que extranjeros que salieron de Egipto, cuando los hebreos salieron a través del pacto de Abraham, entraron y formaron parte de la nación de Israel. Esto mismo está ocurriendo aquí. Lo único que nosotros ahora entramos a través del Mesías, de Yeshua HaMashiach, aunque como quiera tenemos que obedecer el pacto de Abraham, porque hay bendiciones del pacto de Abraham. Y la bendición del pacto de Abraham son dos. Número uno es ser parte de Israel. Y número uno y número dos, heredar la tierra. Y eso es bien importante que lo entendamos. Ahora, aquí vemos que parte de la maldición de la ley, como dicen Gálatas, es que tú y yo no teníamos acceso a ser parte de Israel. Ahora imagínate que tú estás en Egipto y de repente tú ves a todos estos hebreos saliendo de Egipto y siendo testigos de las maravillas que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob hicieron. Imagínate que tú eres un egipcio y tú sabes que los dioses tuyos son mitología y son inventos, producto de vanidades ilusorias del hombre. Y por fin tú ves una nación que tiene un Dios vivo de verdad. Tú quieres ser parte de esa nación. Tú quieres servirle a ese Dios vivo. ¿Tú te imaginas que tú no pudieras nunca ser parte de esa nación? ¿Que tú nunca pudieras servir a ese Dios? Pues ¿sabes qué? El creador del universo hizo convenio solo con Abraham y su descendencia. Y si tú y yo, si tú no eras parte de esa descendencia, estabas destinado a simplemente no ser parte de esta nación cuyo Dios es Jehová. Sin embargo, y eso es una maldición. Sin embargo, el tener acceso a ser parte quiere decir que no hay maldición, sino que la oportunidad de yo ser bendecido, injertado en la nación cuyo Dios es Jehová. Por eso es que entonces estamos viendo que Yeshua nos redime de la maldición de la ley. Que parte de la maldición de la ley consiste en nuestra incapacidad de ser parte del pueblo de Dios, pero ahora a través del Mesías podemos. Porque tú y yo no nacimos de Israel.
La otra parte de la maldición de la ley es el hecho de que todo el peso de la consecuencia de nuestro pecado viene sobre nosotros. ¿Y quién nos salva de esa muerte? ¿Quién nos salva de ser cortado? De hecho, los que son cortados son los que son parte. Pero la paga del pecado es muerte. Así que el hombre estaba destinado a responder, aunque no conocía la Torah, aunque no conocía los mandamientos. Yeshua nos redime. Yeshua nos salva de nosotros pagar con nuestra vida la sentencia que generó nuestra desobediencia. En todo el sentido de la palabra, Él nos redimió de la maldición de la ley. Ahora, vemos estas 12 tribus frente al monte Sinaí. Reciben los 10 mandamientos, entran en convenio con el Eterno, haciendo este juramento. Pero algo ocurre. Y resumiendo todas las cosas, vemos que de las 12 tribus ocurre una división. Y de esa división yo quiero hablar hoy. Específicamente, vemos que Israel, después de ver las maravillas de Dios, después de ver cómo Dios los saca de Egipto, viene en un momento dado y simplemente flaquea y se va tras otros dioses. ¿Te acuerdas que te había dicho que el escenario del monte Sinaí es como si fuera una boda? Así que irse tras otros dioses es como si fuera un pecado de adulterio. Y esto fue lo que entonces ocurrió con el pueblo de Israel. De hecho, miren el lenguaje que habla el profeta Isaías. Pero Israel fue una esposa infiel y no valoró la fidelidad de Yahweh y violó la ketubá, el contrato, los mandamientos. Vemos como Yahweh trata a Israel como si fuera una esposa. Y Isaías 54:5 dice: porque tu marido es tu hacedor. Yahweh de los ejércitos es su nombre, tu redentor, el santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. La constante infidelidad de Israel llevó al reino de las 12 tribus a debilitarse, de tal manera que se dividió en 2 grandes casas. Y esto no ocurrió de la noche a la mañana, pero fue por la constante infidelidad de todo Israel. Vemos que muchos estudiosos le dan un nombre a este fenómeno de ver este reino dividido en 2. Le llaman la división de las 2 casas, la teología, la explicación de las 2 casas. La teología de las 2 casas enseña que Israel, 12 tribus, este reino se dividió en 2 casas, o pudiéramos decir también en 2 reinos. Vemos que un reino consistía de 10 tribus y el otro reino de 2 tribus. El reino de 10 tribus heredó el nombre, entre otros, el nombre original, Israel. Pero el reino de 2 tribus heredó el nombre de la tribu más grande de estos 2, que era Judá. Así que estamos visualizando que de 12 tribus, que es un reino, por estar pecando constantemente se divide en 2. Y ahora acá vemos 2 reinos o 2 casas. 10 tribus que se llaman Israel, que también se le llaman las tribus del norte, y las 2 tribus que es la tribu del sur, que es Judá. Esto es importante, hermano, porque vamos a estar estudiando bastante la relación entre estos 2 reinos. Ahora bien, estamos viendo en la teología de las 2 casas que Judá, que fue el reino del sur, fue entonces sitiado y deportado a Babilonia. Y la tribu del norte, Israel, las 10 tribus, igual, pero fue Asiria el que entonces la sitió. La Biblia nos enseña que el caos y esta división también fue porque el pueblo de Israel no observó el cuidado de la tierra, de uno de los mandamientos que pedía que la tierra descansara cada 7 años, lo que se llama el año Shemitah. Y conforme a los años que le debían el Eterno 70, fueron también los años
del cautiverio. En esta imagen que están viendo ahora mismo, se los presento para que usted pudiera visualizar, para que pueda visualizar lo que sería la división de estos dos reinos. Israel, como te dije, en el norte, y Judá, como te dije, en el sur. Mire la particularidad de que la capital de Israel queda ahora Samaria. ¿Y te acuerdas cuando Yeshua le habló a la mujer samaritana? Estamos viendo que Yeshua le está hablando a un representante también de las 10 tribus del norte. Estamos viendo que Judá entonces queda con la capital original, Jerusalén. Ahora, durante el reinado de David, y esto es importante, Israel estaba conformada en la intención y el diseño original del Creador. 12 tribus. Fue tiempo de paz, fue tiempo de shalom, fue tiempo de honor. Pero lo que ocurrió fue que después de David viene Salomón, y aunque comenzó bien, terminó mal. Y comenzó a adorar a otros dioses, y su corazón se contaminó, y vino Roboam. Después del reinado de Salomón, hijo de David, el reino por causa de la idolatría, y comenzó una crisis civil. Y esto, hermanos, tenemos que entenderlo, porque muchas veces cuando los hijos de estos reyes subían al trono, como decimos en nuestra tierra, eran como engreídos. Y vemos que hay una crisis civil que acelera la división del reino. Algo interesante que el Eterno le dijo a David y le dijo a Salomón, que el reino no iba a ser dividido frente a David por causa del honor, frente a Salomón por causa del honor. Y esto es para que tú veas la forma tan discreta y cómo el Eterno va también atrasando el juicio, porque lo que quiere es que nosotros vengamos a misericordia, clamemos por su gracia y que nos arrepintamos. Pero al hombre a veces simplemente sigue su camino. Así que durante el reinado de David, Israel, que era unido, que estamos hablando de las 12 tribus, pero después del reinado de Salomón, entonces, que es el hijo de David, comenzó toda esta idolatría y toda esta crisis. Ahora bien, el reino, como les dije, se dividió en dos. Las tribus del norte, que ahora se llaman Israel, y las del sur se llaman Judá. Voy a estar repitiendo esto muchas veces porque quiero que lo visualices, quiero que lo entiendas así claro. Porque vas a ver en la Biblia que en una parte se refiere a Israel, Israel, Israel. Y de repente vas a ver en la Biblia que hay algunos versos donde en el mismo verso dice la casa de Israel y la casa de Judá. Y usted puede pensar de que está repitiéndose la misma persona con diferente nombre. Y no, de verdad hay dos reinos, de verdad hay dos casas. Y ya vemos que sí se dividió. De hecho, en esta imagen que le estoy enseñando aquí, vemos una vez más que las tribus del norte, las 10 tribus del norte que se quedaron con el nombre de Israel, fue en el año 722 que fueron llevados cautivos por Asiria. Vemos que en el sur, la casa del sur, que se quedaron con el nombre de Judá, fueron llevados cautivos por Babilonia en el 586. Así se dividieron las 10 tribus de las 12 que pertenecían al reino del norte y el resto para el reino del sur. Los descendientes del reino del sur son los que hoy en día tú y yo conocemos como los judíos. Los judíos. Porque de los dos reinos, que Benjamín y Judá, la más grande era Judá. Y se quedaron con el nombre de los judíos. Pero como le había dicho antes, la casa del norte, o las tribus del norte, o el reino del norte, de las 10 tribus que quedaron en el norte, se quedaron con el nombre de Israel. Pero no solamente el nombre de Israel. Miren la imagen que le estoy presentando aquí ahora. Porque estas tribus del norte también se quedan con el nombre de Efraín. También se quedan con el nombre, y mire qué interesante, de las naciones.
También se quedan con el nombre de los gentiles. Y le voy sin más, si usted puede estudiar la parábola, te va a dar cuenta de que se quedan con el nombre de la dracma perdida, se quedan con el nombre también de el hijo pródigo. Porque vamos a ver que estas 10 tribus del norte no solamente fueron llevados cautivos por Asiria, sino que perdieron su identidad en la medida en que iban abandonando la obediencia a los mandamientos. Y esto es importante porque vemos que nuestra identidad en el Mesías está en los mandamientos. Y eso es algo que debemos de siempre tener en cuenta. Ahora, aquí lo que le estoy presentando básicamente es la división del reino tal y como ocurrió. Tenemos rey Saúl, luego rey David, luego Salomón, y después de Salomón vemos entonces el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte queda con el nombre de Israel y el reino del sur el nombre de Judá. Voy a leerle aquí de 1 Reyes capítulo 11 verso 5. Porque Salomón siguió a Astoret o Astarot, diosa de los sidonios, y Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahweh y no siguió cumplidamente a Yahweh como David su padre. Aquí ya la Biblia nos está dando entonces la data histórica de cuándo fue que comenzó el deterioro moral y espiritual de Israel. Después de David lo tenía lo más bien, en bendición. Viene Salomón y comenzó bien, pero terminó mal. Y aquí estamos viendo la evidencia histórica y bíblica. Mira lo que dice en el verso 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, que es otro dios, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y este Moloc es horrible porque eran sacrificios de niños y bebés que hacían. Y usted dirá, pero ¿qué es esto? ¿Qué depravación? Sí, qué depravación. Cuán lejos se fue Salomón, así de lejos se fue Israel. Impresionante nosotros ver cómo gran parte del testimonio del pueblo de Israel en la Biblia no es obedeciendo al Eterno, es haciendo toda esta barbaridad. Y con todo y eso, Él lo sigue amando, porque Él hizo un pacto a Abraham. Ahora miren esto, verso 11. Y dijo Yahweh a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Esto lo escuchó Salomón. Salomón escuchó el juicio que el Eterno dijo: voy a romper tu reino. Y ya vimos por qué entonces el reino se dividió. Mira, vemos referencia, y anote por ahí, en 1 Reyes capítulo 12 del 26 al 32, 2 Reyes capítulo 17 del 16 al 24. Cuando se dividen los reinos, Judá se queda lo más fiel posible a la Torá y a la adoración en el lugar donde tenían que adorar, que era Jerusalén. Pero Israel, las tribus del norte, las 10 tribus del norte, que luego heredan el nombre como Efraín, luego heredan el nombre de Israel, heredan el nombre de los gentiles, heredan el nombre de las naciones. Importante, ellas se alejan tanto de Dios, se alejan tanto de la Torá, que hicieron 3 cambios que les costó ya el total exilio. Número 1, bajo el comando de Jeroboam, sustituyeron el lugar de adoración. Número 2, sustituyeron a los sacerdotes, cambiaron el sacerdocio. Y número 3, cambiaron el calendario de la fiesta. ¿Conoces tú alguna religión que ha cambiado el calendario de la fiesta? ¿Conoces tú alguna religión que ha cambiado el sacerdocio? ¿Conoces tú alguna religión que ha cambiado el lugar de adoración, o el lugar que se le dice que es el lugar santo, el lugar más santo de la tierra? El Imperio Romano.
pero después hablaremos un poquito acerca. Ahí está la gráfica. Para evitar que las tribus del norte fueran a adorar a Jerusalén en sus 3 fiestas de peregrinaje anual, conforme a las ordenanzas levíticas, el rey Jeroboam hizo estos cambios y se separó más todavía de Judá. Ahora, vemos entonces que Roboam tampoco se quedó corto. Ante la opresión de Roboam, muchas tribus decidieron separarse de Judá. La tribu se separó y la crisis aumentó, porque entonces comenzaron a aumentar la crisis civil. Hermano, usted no se imagina, yo estoy tratando aquí, resumiendo aquí, hermano, de verdad, todo el caos que había. Estoy aquí resumiendo todo el debacle que había, hermano. Y por menos de esto se divide una casa. En mi opinión, mucho se tardó en dividirse la casa de Israel. Y lo que estamos viendo es la misericordia del Eterno siendo extendida. Ahora bien, vamos a leer unas porciones de 1 Reyes capítulo 12, porque hay un evento que yo quiero que tú veas aquí. Y necesito que tú conozcas esto. Una vez más, para contrarrestar la rebelión, Roboam reunió a 180,000 hombres de la casa de Judá y de la casa de Benjamín. Así que vemos que entonces Roboam está en el sur, Jeroboam en el norte, cambiando el sacerdocio, cambiando el lugar de adoración, cambiando el calendario, y Roboam lo más fiel posible. Lo más fiel posible, viendo todo esto separándose, cogiendo a Judá y separándolo de Israel, para que no se contaminara. Pero mire lo que está ocurriendo. Dice, con el fin de hacer la guerra a las tribus rebeldes del norte y hacerlas volver bajo su autoridad. Así que vemos que Roboam estaba resistiendo la división y quería hacer la guerra. Pero Dios lo detuvo. ¿Por qué? Porque Dios va a detener a Roboam si Roboam lo que quería era el de atraer a Israel de regreso y reprenderla. Mira lo que dice en 1 Reyes capítulo 12, versos 22 al 24. Pero vino palabra del Eterno a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y toda Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho el Eterno: no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. O sea, no vayas a pelear contra los de la tribu del norte, los que se llaman Efraín, los que se llaman los gentiles, los que se llaman las naciones. Déjalo. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Acuérdate que el Señor, el Eterno, le dijo a Salomón: por cuanto hiciste toda esta idolatría, yo voy a quitar de ti el reino. Y fue el mismo Eterno el que dividió el reino, como parte del juicio, pero también como parte de un gran plan. Y vamos a ver ya mismo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra del Eterno. Lo que le estoy mostrando aquí básicamente es la ruta, y aquí este dato que es bien importante, de que de las 2 casas, la del norte y la del sur, hubo un momento en que la del sur, 1% mínimo, pero 1%, estamos hablando casi un 10%, regresó a la tierra, a Jerusalén. El otro 90% casi se quedó en Babilonia, pero lo más crítico de todo, la casa de Israel completa, la casa de Israel se esparció entre todas las naciones. De hecho, uno de los nombres que Israel heredó es las naciones, los gentiles. Así que se acaba de esparcirse por todos los países, por todos los pueblos, por todas las naciones de la tierra, honrando este nuevo nombre que acaba de heredar. Pero ahora veamos algo interesante que ocurrió. Y esto sí que es algo que nos pone a pensar. 1 Reyes capítulo 11, verso 29. Aconteció pues en aquel tiempo que, saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita. Y este estaba cubierto con capa nueva. Y estaban ellos 2 solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos.
Y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos. Así tiene que haber asombrado. Porque así dijo Yahweh, Dios de Israel: he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10. Mira, hermano, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? El Eterno ahora está trabajando con Roboam diciendo: mira, esto fui yo, esto fue mi juicio. Y ahora le está diciendo a Jeroboam: mira, te estoy dando los 10. A los dos le confirmó, a los dos, de que era un plan de él. Aunque en el momento lo que estamos viendo es el resultado de un caos y una desmoralización y de una guerra civil que había desde el reinado de Salomón. Así que lo que estamos viendo entonces, repitiendo, y vamos a repetirlo mucho porque queremos que lo tengamos claro, estas 12 tribus que eran una nación, lo que se llama el reino, ahora son 2 casas o 2 reinos. La casa del norte y la casa del sur. La casa del norte son las 10 tribus de Israel, que también se le conoce como los gentiles, se le conoce como las naciones, se le conoce como Efraín. Y la casa del sur, que son conformadas por Judá y por Benjamín. Te dije que también estas 10 tribus del norte, además de las naciones, además de Efraín, además de los gentiles, a que usted no sabe con quién también se le compara. ¿Te acuerdas de la parábola de los 10 leprosos? Esos 10 leprosos son la casa de Israel. Porque lepra también es el resultado de apartarse de la Torá. Así que es impresionante ver cómo el mensaje de la restauración del reino está en la parábola. En la parábola del Mesías, que tenía la misión de restaurar el reino. Así que tú vas a escuchar a Yeshua decir que él vino para socorrer y para llamar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que cuando el Eterno le dijo a Roboam: no trates de llamar a Israel, déjalos. El Señor sabía que tiene un plan. El que los va a llamar no es Roboam. El que los va a llamar es el Mesías. El que va a traer la reunificación. Pero en el proceso de reunificar el reino, ¿te acuerdas lo que pasó cuando los hebreos salieron de Egipto? Que extranjeros fueron incluidos en esa salida. Pues así, en lo que las 12 tribus se unen otra vez, en el proceso de Israel regresar y juntarse con Judá y volver a ser una gran nación, volver a ser aquella nación que nació frente a Sinaí, en ese proceso de restauración de todas las cosas, en ese proceso de la restauración del reino, extranjeros como tú y yo seremos incluidos. Y la puerta legal de ser incluido se llama Yeshua HaMashiach. Así que Yeshua tenía la misión de restaurar el reino como Mesías, como Redentor, y también de ser puerta para los extranjeros. Acabo de resumirte todo. Espero que lo hayas visualizado, aunque tenemos mucho que trabajar todavía. Ahora, mire aquí, porque tenemos mucha información para ustedes, y espero que las 10 horas de esta clase nos dé para tanta información. No es para tanto, no se me asuste. Para el año 722 después de Cristo, entonces estoy hablando antes de Cristo, antes del Mesías, perdón. El Eterno había tenido ya suficiente con el pueblo de Israel. Y aparece entonces el profeta Oseas y le escribe y le dice a Efraín, acuérdate que Efraín es uno de los nombres de las 10 tribus de Israel. Le dice: mezclado con los demás pueblos. Esto es importante, porque esta frase es lo que está hablando acerca del destino de Israel. No solamente se ha apartado de la Torá, no solamente ahora está fuera de la tierra, exiliado, sino que ahora va a perder su identidad y se va a mezclar con las demás naciones. Se va a gentilizar, va a perder su identidad y se va a mezclar, y ya no vamos a saber la diferencia entre los que son de las 10 tribus y las demás naciones. Esto es importante, porque ahora en el Nuevo Testamento vemos la palabra gentiles, y si estudiamos el contexto vamos a saber cuando se refiere a las 10 tribus de Israel. Y muchos de nosotros somos descendientes
de alguna de las tribus descendientes de los judíos, pero los que no, como quiera, tenemos la misma oportunidad de ser restaurados y ser parte de la nación de Israel cuando el Mesías regrese. Ahora, estas tribus de Israel, las 10 tribus de Israel, acuérdate que las del sur siempre querían ser fieles a la Torá, fieles al templo, fieles a los sacerdotes, fieles al calendario. Los que querían cambiar el calendario, los que querían cambiar el sacerdocio, los que querían cambiar el lugar de adoración, los que comenzaron a dar bienvenida a otros dioses, eran las 10 tribus del norte. Estas tribus del norte, Israel, al alejarse de la Torá, perdieron su identidad y se asimilaron en otras naciones. Estas tribus del norte quedaron con el nombre de la casa de Israel, la casa de Efraín. Y ahora se comportan, y escuche esto bien, se comportan como una mujer que enfáticamente dice que ama a su esposo, pero no lo obedece. ¿Alguna vez tú has oído un creyente, ay, yo amo a Dios, pero no guarda los mandamientos? Está comportando como las 10 tribus de Israel, como las tribus que se apartaron del Eterno, que se apartaron de la Torá. De hecho, el apóstol Pedro, se refiere a estas tribus exiliadas que se apartaron, que se perdieron, como los expatriados de la dispersión. Y eso está en 1 Pedro 1:1. Vamos a hablar un momento acerca de estos que se fueron, las tribus de Israel. Y oye, también Judá, parte, se fue y no regresó, pero tuvo una representación. Un 10% aproximadamente regresó a la tierra, regresó a Judea, regresó a Jerusalén. Pero estamos viendo entonces que la mayoría simplemente se perdieron. Y aquí es donde viene la frase, las tribus perdidas de Israel. Miren esto. Estamos viendo que hay un primer y gran exilio. Y te digo primer y gran porque no había ninguna otra más grande. Exilio de Israel, que fue su diáspora, o lo que se llama la diáspora de Asiria. ¿Te acuerdas que te dije que las de Judá se fueron con Babilonia, las del norte de Israel se fueron con Asiria? Y lo que estamos viendo es que se está utilizando la palabra diáspora. Escucha esto bien, porque diáspora es la acción de regar semillas. Así que cuando en los evangelios vemos que Pablo, que Pedro se refieren a las tribus perdidas como los de la diáspora, porque están fuera de la tierra, o sea, exiliados. Es importante que lo consideremos. Lo que estamos visualizando es no solamente Israel siendo echado de la tierra entre las naciones, es como si de la tierra de Israel se sembrara semillas en todo el planeta. El sembrador salió a sembrar. Así que donde quiera que están las tribus perdidas, que ni saben que son Israel, es como si ellas fueran semillas sembrándose entre las naciones. Por eso es que hablamos acerca de la gran cosecha final. Porque de las 4 esquinas de la tierra se va a cosechar los hijos de Israel. Esto es solamente una nota al calce, hermano. Yo sé que hay tanta información aquí, hermano, y yo espero que usted lo pueda procesar y espero que pueda ver este programa una y otra vez. La diáspora, que se le llama la dispersión. Esta gran dispersión comenzó con una serie de invasiones en aproximadamente 734 antes de la era común hasta el 722 de la era común. Mientras que la dispersión se trataba de la casa de Israel, o sea, las 10 tribus del norte, también se llevaron un gran número de la tribu de Judá, que también sufrieron el exilio, como te había mencionado. Y si tú lees a Santiago, en el primer verso, empezando el primer verso, ya le está mandando un saludo a esta gente y refiriéndose a lo de la dispersión. Así que, hermano, en el primer siglo, hay gente que no creen en esto de las 2 casas. En el primer siglo, esto no era nada nuevo. Ellos cuando enviaban cartas, enviaban saludos
a los de la dispersión. Saludo a los que estaban exiliados. Y ellos saben que habían hermanos de ellos que no habían regresado. Interesante. Porque ahora aparece Yeshua. Y la misión de Yeshua es decirle a estos de la dispersión, a estos que Pablo saludaba, que Pedro saludaba, que Santiago saludaba, como los de la dispersión. Ahora viene el Mesías a decir: dispersión, exiliados, yo he venido para que ustedes regresen a Israel, para que regresemos y seamos uno. ¿Alguna vez tú has leído Juan capítulo 17? ¿Alguna vez tú has leído cuando Yeshua está orando: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno? ¿A qué Yeshua se está refiriendo? ¿A la unidad de los pentecostales y de los bautistas y de los católicos? No, porque ni existían en aquel entonces, hasta 3 siglos después. ¿Por quién el Yeshua estaba orando para que fueran uno? Por las tribus que se habían separado, las tribus del norte que heredan el nombre de Israel, los gentiles, las naciones, Efraín, y las tribus del sur que conformaban Judá y Benjamín, donde Judá y Benjamín representaban los fieles que se quedaron con el sacerdocio levítico, que se quedaron adorando en Jerusalén, que se quedaron adorando según el calendario bíblico las fiestas, pero las tribus del norte cambiaron las fiestas. ¿Conoces tú a alguien que le canta al Dios de Israel pero cambia todas las fiestas? ¿Conoces tú a alguien que dice yo amo a Dios pero no obedece sus mandamientos? Ponte a pensar, porque posiblemente hoy en esta segunda clase de discipulado yo esté hablándole a alguien que pertenece a la tribu perdida de Israel. Y usted dirá: pastor, yo no soy descendiente de Israel ni nada de eso. Pero si tú confiesas a Yeshua, eres adoptado en la nación de Israel y ya te conviertes en una oveja que está bien lejos de la tierra y que es hora de que tú regresas a la Torah. Y cuando venga el Mesías, vas a terminar en la herencia que es tu tierra. Mira lo que dice en Mateo capítulo 15, verso 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que te presenté el reino como nació, te presenté como el reino se dividió, te presenté el intento de Roboam en unirlo, el intento de Jeroboam en unirlo, te presenté como Santiago, como Pedro, como Pablo, y esto lo vamos a ver en la próxima clase. Se refería a las tribus como los expatriados, los de la dispersión, pero el único que tenía la solución de restaurar, de arreglar esta situación de la división del reino, es el Mesías. Y esa es la misión del Mesías: restaurar el reino, reunificar el reino. Porque un reino dividido no trae honor al nombre del Eterno. Pero un reino restaurado y unido, con la misma prosperidad y bendición como cuando estaban bajo David, trae honor al nombre del Eterno entre todas las naciones. Por eso es que se compara el reino milenial de Yeshua cuando regresa como el reino del Hijo de David. Y esto es bien importante, hermano, que nosotros podamos entender que hay un plan completo en todo esto. Créeme y por favor, nunca aceptes que nadie te diga: Dios tiene un plan B. Dios no tiene ningún plan B, Él tiene un solo plan. Él es todopoderoso, Él es sabio, Él es el dueño del tiempo y del principio y del final. Nosotros somos los que tropezamos y nos quedamos cortos en entender sus planes. Ni el sacerdocio levítico, ni aún la división del reino fue un error, ni le cogió de sorpresa, como tampoco la traición de Adán. Si nos quedamos un poco escuchando la sabiduría del Eterno, y Pablo después habla de eso y lo vamos a ver en la próxima clase, que todo era un plan con tal de que los que estaban fuera de la descendencia de Abraham, a lo último pudiesen ser parte de la gran nación cuyo Dios es Jehová, donde ningún huérfano se quedara sin padre, donde ninguna persona se quedara sin la oportunidad de ser hecho hijo de Dios. En la próxima parte
vamos a entrar, vamos a seguir hablando un poco más acerca de la restauración del reino. Vamos a estar hablando un poquito acerca de la misión del Mesías y vamos a estar hablando también acerca del contexto hebraico del hijo pródigo. El Señor le bendiga y le guarde. Shalom.